Luego de la independencia que siguió a 1810, sobreviene lo que en palabras del historiador Tulio Alperín Dongui se denomina la larga espera. Hasta la Constitución de 1853 se intentó poner orden a un periodo de inestabilidad político-social, como bien lo expresa Sarmiento en su obra literaria Facundo, de 1845. Allí da nacimiento también a su famosa y perdurable idea de civilización y barbarie. Según Puig-Ross, con la Constitución de 1853 se contempla la idea de que es posible transformar a la Argentina en una nación moderna, estableciendo el liberalismo económico y construyendo un Estado republicano. La inmigración europea cumpliría un papel importante, ya que la misma transformaría a la sociedad eliminando los restos indígenas e hispánicos. Por otra parte, la libertad de industria, de comercio, de expresión y trabajo, la inviolabilidad de la propiedad, el afianzamiento de la paz interior y el ejercicio político de los derechos de todos los ciudadanos harían de la Argentina un país civilizado. Respecto a la educación, la responsabilidad recaía en manos de la familia y de la Iglesia. Esta última se encargaba de diseñar los programas o currículas educativas, ya que no existían escuelas públicas. La élite de entonces se formaba generalmente en Europa para la futura dirigencia del país. Se trataba, pues, de una formación y educación privada. Cuando la conformación del Estado argentino se vuelve oportuna en la época, la educación empieza a formar parte del interés del Estado y estará en el centro del interés hasta bien entrado el siglo XX. La educación, su sentido político, se definió a través de dos dimensiones principales. Una se relaciona con la necesidad de construir la identidad nacional para garantizar la cohesión social y la estabilidad política. Por ello, la universalización de la enseñanza básica constituyó el principal instrumento con la característica de la obligatoriedad escolar, el laicismo como contenido curricular y el papel activo del Estado. La segunda dimensión se refiere al papel de la educación en la formación de la clase política capaz de gobernar la sociedad. Mientras la enseñanza primaria estaba destinada a socializar el conjunto de la población en los valores propios del proceso de modernización y unidad nacional, la escuela secundaria y la universidad fueron concebidas como herramientas privilegiadas para formar a la élite dirigente. En este periodo histórico se consolida el sector terrateniente y empieza a haber una profesionalización de la actividad política que permitió el desarrollo de cierta autonomía de la élite dirigente con respecto a los sectores sociales sobre los que se apoyaba. Con esta concentración progresiva del poder, comienzan a notarse las carencias de mecanismos efectivos para la participación de la población general en las esferas de las decisiones. Ante este escenario surgen las preguntas: ¿por qué es importante en este periodo la educación? ¿Qué interés tiene para el Estado? ¿Está dentro de sus intereses primordiales? Respecto a dichos interrogantes, Tedesco dirá que la educación está dentro de la esfera de poder, por lo cual su manejo es codiciado y supone el conflicto clásico entre el control estatal y privado. El autor ve a la educación y su regulación como un mecanismo de control que se ejerce sobre la población misma por medio de la élite dirigente. En este sentido, el efecto es el de regular la población inmigrante y nativa. Este es el sentido de cierta homogeneización basada en la forma del Estado-nación, territorio, lengua, identidad argentina. El antecedente relevante en este contexto de historia argentina es el del Congreso Pedagógico Sudamericano de 1882, puerta de acceso a la sanción de la Ley 1420, que organizó la enseñanza primaria, y la Ley Avellaneda, destinada al ciclo superior. Entonces son todas cosas que cayeron en desuso, se fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín que se mojaba y se sacaba. Este frasco es de la tinta porque el portero pasaba todas las mañanas con aquel frasco enorme poniendo la tinta. ¿Ves? Se pone por acá, se da vuelta y sale por ahí. ¿Eso qué es? El de... ¿Qué creen que es? Esto.
¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba? Para mí, para llevar una cuenta de cosas. Claro, como una tablita de contabilidad puede ser. ¿Ah? A mí me está dando un poquito de miedo. Y haces bien, porque en realidad esto no tiene que ver con geometría. Esto era para castigos corporales, era para pegar a los chicos. Ven que tiene agujeritos, es para que haga vacío y doliera un poquito más. Esto se llama palmeta, y para el museo hubo que hacerlo, porque no quedaron muchos de estos objetos, porque la ley 1420 los prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos, y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener de estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces, cómo se pasa de una educación del pasado, basada en los castigos, a una educación del futuro, basada en la enseñanza. Piensen que la escuela primaria, después de la ley 1420, no solo va a enseñar a leer, escribir y contar, sino también nociones de geometría, de ciencias, de educación física. Esto se venía debatiendo hacía bastante tiempo, ¿no? Ya desde la época de la independencia aparecía la idea de cómo tiene que ser la educación de la nueva nación. Pero yo me quiero detener hoy en una fecha donde empezó un debate muy fuerte que terminó resolviendo la cuestión del lado de geometría y sacando los castigos corporales. Esa fecha de que quiero hablar ahora fue el 11 de abril de 1882. El Congreso Pedagógico, convocado por el ministro Manuel de Pizarro, estuvo conformado por 125 educadores, entre representantes de las provincias y municipios, y también contó con representantes de Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Estados Unidos, entre otros países. Aunque Sarmiento fue nombrado presidente honorario del Congreso, no concurrió. De hecho, sostuvo una mirada crítica en editoriales publicadas en el diario El Nacional. Entre otras cosas, Sarmiento cuestionaba la gran cantidad de participantes, sobre todo de maestras de grado. Altísimas cuestiones de Estado y de ciencia serán resueltos por una mayoría de señoras apenas preparadas para la enseñanza de las materias de la escuela primaria. Estas críticas contribuyeron a crear un clima de hostilidad en el Congreso. A pesar de eso, el 11 de abril de 1882, Onésimo Leguizamón condujo como presidente la sesión inaugural del primer Congreso Pedagógico de nuestro país. Durante este periodo, novedosas ideas pedagógicas vinculadas a la formación de la ciudadanía moderna e independiente empezaban a definir nuevos espacios en las escuelas, como aulas, claustros y patios donde el saber circulaba. Además, en ese momento, irrumpió una novedad importante. Empezaron a aparecer las asignaturas. Ya no se trataba solamente de aprender a leer, escribir y contar. Estos cambios no se dieron de un modo uniforme en todo el territorio. El Congreso Pedagógico de 1882 fue el lugar en donde se intentó acordar un sistema educativo común que plasmase el ideal de Sarmiento de hacer del país una escuela. Las sesiones del Congreso transcurrieron con la exposición y debate de trabajos previamente encargados a especialistas como Paul Grossac, Marcos Sartre y José Posse. Las temáticas iban desde aspectos generales de la política educativa a otros de orden más cotidiano, como el trabajo en clase. En este sentido, se presentaron estrategias didácticas novedosas, como el método intuitivo o la práctica de tomar lección. Un inspector técnico recomendaba: lo primero es procurar que el niño comprenda la lección. Lo segundo es obligarle a recitar lo que ha retenido con la ayuda de un sencillo texto. Se discutió, por ejemplo, si el contenido curricular debía ser distinto y adecuarse a cada sector social, el lugar de residencia o el género, o si debía ser uno solo para toda la población. Finalmente, pudieron definirse las recomendaciones para la futura Ley de Educación Nacional. Esta tendría que ser común, obligatoria en su nivel primario, graduada, es decir, organizada en cursos o grados agrupados por edades, y gratuita. Si bien en estos puntos centrales se logró llegar a un consenso, se dio un debate en el cual no hubo acuerdo posible. Ese debate fue el de la laicidad.
es decir, si se debía enseñar o no contenido religioso en clase. En torno a este tema, las diferencias entre católicos y liberales se tornaron irreconciliables. Carlos Torrandel es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en la Universidad Católica Argentina. ¿Cuál fue la participación de los católicos en el Congreso Pedagógico del 82 y después en el debate en la ley? Bueno, el catolicismo apoya el proyecto de Roca a la presidencia y se incorpora de alguna manera en el gobierno a través de distintos laicos más comprometidos con la Iglesia que participaron en los primeros años del gobierno de Roca. En ese contexto hay un momento en el cual Roca toma la decisión de, en algunos temas, enfrentarse con las posiciones católicas, y uno de esos temas es precisamente el de la educación. ¿Y el motivo por el cual los católicos se retiran del Congreso Pedagógico del 82? El catolicismo se opone básicamente porque hasta ese momento no había sido claramente un tema de debate. Esto, para mí, y creo que puede probarse, es una operación ideológica de una élite determinada sobre el tema. No había una necesidad de debate sobre ese tema, a nuestro modo de ver, porque claramente había una optatividad en la elección de los padres sobre si querían que sus hijos fueran a la educación religiosa o no. De hecho, en el debate de la ley 1420, hacia el final, Achával Rodríguez, que es un diputado católico que enfrenta desde la posición católica esta ley, lo que sostiene es que hasta la Iglesia estaría dispuesta a aceptar que se pudiera brindar cualquier tipo de religión en la escuela siempre que se reconociera la dimensión religiosa del ser humano dentro del currículum oficial. Y ahí es el gran tema con el laicismo, hasta dónde la religión forma parte de la cultura y puede incorporarse también a la escuela, o hasta dónde hay lugares en donde, bajo una supuesta neutralidad, que todos sabemos que es imposible, la religión es dejada de lado y por lo tanto en realidad se hace una opción paradójicamente de retroceso a la era colonial, de imposición desde el Estado de una manera de ver, aunque antes sería la católica y hoy sería más bien una forma laica de pensamiento con sus características particulares. En esa versión el Estado parece que es algo que va contra la gente a la cual le impone cosas. Yo tendría a ver el Estado también como el lugar, el garante de cierto bienestar general. No es algo que le impone, no es una máquina impositiva. Indudable. Digamos, el Estado está constituido por una voluntad popular que determina que el Estado sea así y no de otra forma, digamos. Claro, pero no claramente en esa política llevada adelante por Roca en los 80 no es que estaba representando los intereses populares. No vas a decir que el Estado de los 80 era el Estado democrático. No estoy diciendo eso, estoy claro, era un Estado en manos de la oligarquía. Bueno. De todas maneras, digo, además... O sea, si estaba en manos de la oligarquía yo lo que ahí veo en la discusión historiográfica es, si estaba en manos de la oligarquía para todos los demás temas, ¿por qué para este tema? Por el mismo motivo que no se puede hablar del catolicismo, como bien dijiste vos, como un bloque, tampoco se puede hablar del Estado como un bloque. No, sin duda. Digamos, o sea, también es lo mismo, o sea, si yo estoy de acuerdo con vos, del catolicismo no se puede hablar como un bloque, tampoco del Estado. Así estuvimos un rato más con Carlos, cuando de pronto me di cuenta de que estábamos replicando uno de los ejes centrales de la discusión que se dio en el Congreso 130 años antes. El debate en torno a la cuestión religiosa en las escuelas escondía fuertes tensiones en el seno de la clase dominante. El presidente Roca consideraba beneficioso que la educación fuera laica para establecer relaciones con otras naciones del mundo y a su vez incentivar la inmigración y fundar un país más tolerante que permitiera el libre pensamiento. Pero esto no se correspondía con los intereses de los sectores católicos más conservadores que participaban del Congreso Pedagógico. La no inclusión de la religión desató la furia de los partidarios de la Iglesia, como Juan Manuel Estrada, Adolfo Van Gelderen y Pedro Goyena, quienes decidieron abandonar el Congreso. Esto derivó en el retiro de 15 congresistas católicos que esperaban ser apoyados por otros participantes, en especial por las maestras mujeres. Pero las maestras presentes apoyaron su continuidad. Sarmiento, con apenas 15 días de diferencia, cambió su valoración sobre ellas al escribir en El Nacional. El hecho más notable fue que la gran mayoría de las maestras, movidas por un resorte, se pusieron de pie con decisión, apoyando la decisiva del presidente. El Congreso, por mandato del Poder Ejecutivo, eliminó de sus debates la cuestión de la enseñanza laica y de la enseñanza religiosa y reunió las resoluciones aprobadas en un solo cuerpo de doctrina, con el nombre de Declaraciones. O sea que salió común, obligatoria, gratuita, graduada.
¿Y lo de lo laico? En el Congreso Pedagógico no se discute porque se retiran los católicos y estaba esa cláusula de no entrar en esa discusión. Se discute, sí, en el Congreso Nacional como único punto de discusión. Ninguna de las otras 4 patas que mencionaste vos entra en discusión. Desde el gobierno, dice Tedesco, se impulsó una política que tendió a dar la mayor cantidad de control posible al Estado, pero reconociendo el valor de la iniciativa privada. La Iglesia no pretendió el control total de la enseñanza, pero quiso darle su propio carácter. Es por tales motivos que puede afirmarse que triunfó el modelo estatal. Si hablamos de la construcción del Estado-Nación argentino, no podemos dejar de hablar de la inmigración. Y si hablamos de inmigración, por añadidura, hablaremos de identidad nacional. Según Rosa del Río, la escuela, ese dispositivo que ha sido creado proveniente de una matriz religiosa, entre otras, será el instrumento más adecuado, con sus actores los maestros, para llevar adelante este objetivo. Según Sarlo, Rosa del Río es un modelo acrítico de la maestra directora normalizadora e higienizadora del siglo XX. La educación le abre a la mujer en este periodo un lugar de emancipación y prestigio social. Según Pablo Pinó, en este momento la escuela se vuelve un símbolo de los nuevos tiempos, del progreso. Es tan fuerte la incorporación de la escuela en nuestra socialización que, usando una discusión sobre la presencia-ausencia de camellos en el Corán, la hemos naturalizado a tal punto que no necesitamos dar cuenta de su existencia, es decir, de cómo hizo para estar ahí. Este es el puntapié que utiliza Pinó para desnaturalizar la escuela y desarmarla. La escuela se convirtió en un innegable símbolo de los tiempos, en una metáfora del progreso, en una de las mayores construcciones de la modernidad. Según Pinó, hay algo más, un plus que tiene que ver con el epifenómeno de la alfabetización, de la escritura, pero también la generación de ciudadanos, es decir, del sujeto moderno. La educación brinda, o permite, podemos decir, la ciudadanía en sentido pleno, ya no desde el punto de vista de hacer de la identidad nacional, sino desde el punto de vista de la inclusión en el mercado de trabajo y más profundamente en la identidad individual. Concluyendo, citamos al sociólogo Duvet. En su trabajo llamado La sociología de la experiencia escolar, plantea que en esta transformación la escuela dejaría de cumplir sus principales funciones por 3 motivos. Las regulaciones de la escuela republicana no se adaptan al cambio de público. Esto genera dificultades para socializar a los alumnos y para la labor docente debido a la creciente violencia, falta de respeto e indisciplina en las aulas. La escuela tiene cada vez más problemas para preparar a los jóvenes al mundo laboral, pues los altos niveles de desempleo, subempleo y empleos precarios no garantizan la rentabilidad de los títulos académicos. Al sistema educativo ya no se le exige que forme ciudadanos autónomos, racionales y críticos, sino que forme adecuadamente a trabajadores y técnicos especializados. Ubicuo. ¿Lo sabe alguien? En todas partes, todo el tiempo. ¿Y qué significa ubicua asimilación? ¿Absorberlo todo en todas partes? ¿Absorberlo todo siempre? Bien dicho, George. ¿Cómo es posible imaginar algo si siempre se nos proporciona la imagen? ¿Quiénes leísteis 1984 el año pasado? Bien. Doble pensar. ¿Quién lo sabe? ¿Meredith? Tener 2 creencias opuestas a la vez y creer que ambas son ciertas. Excelente, Meredith. ¿Por qué siempre le chupas la polla, pelota de mierda? Creer deliberadamente en mentiras, sabiendo que son falsas.
ejemplos de esto en la vida cotidiana. Tengo que ser guapa para ser feliz. Tengo que operarme para ser guapa. Tengo que adelgazar, ser popular e ir a la moda. A los jóvenes de hoy se les dice que las mujeres son unas zorras, putas, objetos a los que pueden follar, pegar, insultar, humillar. Es un holocausto comercial. 24 horas al día, durante el resto de nuestras vidas, los poderes fácticos trabajan muy duro, anulándonos hasta la muerte. Debemos defendernos nosotros y combatir el entorpecimiento de nuestros esquemas mentales. Debemos aprender a leer, a estimular la imaginación, a cultivar nuestra conciencia, nuestras propias creencias. Todos necesitamos esa habilidad para defendernos, para preservar nuestras mentes.